de la Confesión de Londres. El pastor ya nos expuso punto 1, punto 2, y esta noche el servidor compartirá el párrafo 3. Les invito a los que tengan la confesión a la mano, tenerlo listo, 11.3, y vamos a la escritura, a Hebreos 10. Hebreos 10:4, vamos a leerlo hasta el 8. Hebreos 10:4 dice, leámoslo juntos en la 60. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer eso último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Puede sentarse. Titulamos esa enseñanza: justicia imputada y sobreabundante. Justicia imputada y superabundante. Ahora sí leamos el 11.3 de la Confesión de Londres. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que les correspondía, satisfizo adecuada, real y plenamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos, su justificación es sólo por gracia, libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Cierro comillas. Esa es la traducción del libro de Renihan. Me pareció un poco más clara. Bien, hermanos, seguimos entonces con ese tema de la justificación y vamos a ahondar un poco más en lo que respecta a la justicia de Cristo como tal, ¿sí? Porque cuando estudiamos nuestra justificación necesitamos estudiar la justicia de Cristo. De ella depende absolutamente la nuestra. Vamos a apreciar esta noche cómo es que se nos reconoce esa justicia a nosotros. Y básicamente vamos a ver que se reconoce a través de la doctrina de la imputación. Se imputa al creyente una justicia doble, es decir, activa y pasiva. También vamos a estar viendo que esa justicia doble es inherente exclusivamente en Jesucristo. No hay nada de nosotros en esa justicia, todo es de Él. Y por eso, y con base en esa justicia, es ella la que es aceptada por Dios, y esa justicia es la que es imputada sobre nosotros por Dios, ¿sí? A nosotros por la acción del Espíritu Santo y sobre la base de la sola gracia del Padre. Bueno, vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos. Primer punto será
doble justicia imputada. Y el segundo punto será gracia superabundante. Bueno, el tema es complejo. Es complejo en el sentido de los términos, porque tristemente son términos bíblicos, pero poco conocidos, poco usados. Alguna vez alguien me decía, es que el tema ese de la justificación es como para seminarios, es algo muy profundo, uno tiene que hablar es del amor de Dios y es muy triste que la iglesia neoevangélica piense así, porque usted mira Romanos en cualquier página, Gálatas en cualquier página y habla de justificación. O sea, para los cristianos de la iglesia primitiva, justificación era lenguaje común, era como para los de ahora es el amor de Dios. Entonces es algo muy, muy lamentable esa circunstancia, pero podemos cambiarla ¿cómo? Habituándonos a ese lenguaje, entendiendo lo que significa. Por eso trate de prestar la máxima atención posible y a ir a la escritura lo más también ágil que pueda. Esté preparado con Romanos 5. Vamos a estar yendo allá en algunos textos. Quiero aprovechar el tiempo también, así que si me dan ese permiso, de pronto me extienda un poquito, si me permiten, porque es un tema muy importante. Pero bueno, de todas formas, sé que con los presaberes ya dados por el pastor tenemos un buen comienzo. Primer punto, doble justicia imputada. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermoso. Texto preciso para evangelizar, ¿cierto que sí? Todo comienza con el amor de Dios Padre. Él mostró su amor por nosotros al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y eso resalta aún más cuando meditamos en que cuando Dios hizo eso en nuestro lugar, a favor de nosotros, todavía éramos enemigos. Éramos enemigos, pecadores suyos. Por lo tanto, cuando estamos estudiando el tema de la justificación, cuando estamos estudiando el tema de la salvación en Cristo, debemos comprender esa obra magna, enorme, grande, en términos de reconciliación. El Padre envía a su Hijo, sí, Él nos justifica, nos salva, pero bueno, todo eso en resumidas cuentas, ¿para qué sirve? Para reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos. Enemigos. Por eso el apóstol, versículo 11, Romanos 5:11, dice esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Entonces él dice, puedo alabar a Dios en gratitud porque nos envió a Cristo cuando éramos todavía enemigos suyos, nos reconcilió con Él. ¿Sí? Dice en la contemporánea, nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pero ¿cómo llevó a cabo el Hijo de Dios esta reconciliación? Que a propósito, toda esa doctrina, reconciliación, que está conectada con la justificación, con la imputación, con la mediación, propiciación, puros términos bíblicos todos, demuestra que la persona del Padre y la persona del Hijo son distintas, algo que no podría apreciar un hereje unitario, Jesús solo, por ejemplo. Entonces, el Hijo de Dios, ¿cómo logra esa reconciliación de nosotros con el Padre? Bueno, nosotros usualmente pensamos en la muerte de Cristo, pensamos en la cruz, pensamos en la sangre, pero hermano, no es solamente eso. No solo fue mediante su sangre, no solo fue mediante su muerte, también fue gracias a su vida, a su obediencia perfectas. Y ahí está la debilidad del evangelicalismo de hoy. Predica el evangelio de la muerte de Cristo, qué hermoso, pero le falta la otra parte, porque le ofrece al pecador la muerte de Cristo,
asegura que Cristo murió por todos los pecadores, le ofrece, mejor dicho, todo al pecador, pero no le habla de la otra parte, y es que Cristo vivió por nosotros, no solo murió, sino que también vivió por nosotros. Y ese vivió por nosotros, ¿qué significa? Que Él sí obedeció todo en la palabra, todo en la ley, en la integridad, en la perfección. Entonces ahí es cuando hablamos de que la justificación es doble, porque si vamos a comprender esta maravillosa obra, entonces visualicémosla como una justicia doble. Por un lado, pasiva, y por otro lado, activa. Suena un poco extraño, pero vea que es sencillo. ¿Por qué pasiva? ¿Por qué hablamos de justicia pasiva? Porque el Cordero fue a la cruz enmudecido, como un cordero inmolado. Su voz no se escuchó, decía el texto que estudiamos en Mateo 11 y 12, ¿se acuerdan? El Cordero de Dios pagó nuestra deuda, pasivo, ¿sí? Una deuda infinita ante la santísima dignidad de Dios. Fue inmolado en la cruz del Calvario en lugar de nosotros, o sea, en sustitución. Y no solamente en lugar de nosotros como iglesia, sino como individuos. Cada uno de nosotros fue beneficiado de eso. Es ahí cuando hablamos de la justicia pasiva. Cristo pagó lo que ustedes y yo teníamos que pagar, porque este problema, esa situación, no podía pasarse por alto. No podía simplemente decir, es que Dios ama tanto que Él perdona y se olvida de todo y lo echa al fondo del mar y ya. Pues esa frase suena bíblica, es bíblica, pero está incompleta. Porque si Dios deja al lado el pecado y mete el mugre bajo la alfombra, o mete el desorden en el closet y cierra el closet, pues entonces no es justo, no es ordenado, no es santo. Es blasfemia eso. Dios es santo, hermano. Era necesario que la justicia se acatara, la obediencia se acatara, el castigo se pagara. Cristo vino a eso. Asumió el castigo que merecíamos, que la ley decía que merecíamos, y satisfizo la justicia de Dios. Dios es santo. Una vez, una persona, un apóstata, un hombre que profesaba la fe y luego salió con ideas gnósticas, nos visitó cuando teníamos un negocio de buñuelos, y se sentó mientras se preparaba el buñuelo y decía, es que yo ya no volví a esas iglesias porque enseñan que Dios tiene ira, que Dios se enoja, que Dios castiga. Eso es pura palabrería. Bueno, uso otra palabra un poco más popular. O sea, que no era cierto que Dios castiga, que Dios se enoja. Entonces yo le dije, es necesario que Dios castigue, que Dios se enoje, porque la ira de Dios es la expresión de su santidad. Entonces, si Dios no se aira, entonces no es justo. Pero la ira es parte de Dios en su esencia divina, como un atributo, porque es la reacción de un Dios santo frente a lo que no es conforme a Él. Y nunca más volvió, y cuando nos ve, mira para otro lado. Pero bueno, a lo que voy es que el Señor satisfizo la justicia de Dios. ¿Y cómo lo hizo? De manera adecuada, de manera real, de manera completa. Eso es la justicia pasiva. Volvamos a Romanos 5. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, conste, se insiste, enemigos, no es que todos somos hijos de Dios y Dios los ama a todos, no, no es cierto, ni son hijos de Dios ni los ama, porque son enemigos. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, pues nosotros que ahora estamos en Él, ¿no? Dice, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Por eso es que decimos que la sangre preciosa de Cristo es la propiciación. Es decir, es por la sangre de Cristo que los hijos de Dios somos salvos de la ira de Dios. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo?
no para otra cosa, sino para haber calmado la ira de Dios. Eso es la doctrina de la propiciación. Por eso esa sangre preciosa nos limpia los pecados, nos puede limpiar, nos puede purificar. Y ahí está el texto que leímos al comienzo de Hebreos 10. En la eternidad le dice el Hijo al Padre: yo voy. No quieres más sacrificios, expiaciones, todo lo de Levítico ya no lo quieres, dame un cuerpo. Impresionante. He aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Wow. Ese es el Evangelio. Cristo logra eso con su sangre preciosa de una manera en que ninguno de los sacrificios de antes lo pudo lograr. Tanto así que dice, fue hecha esa obra una vez para siempre. En la primera confesión bautista de 1644 decía así: aquellos que han sido unidos a Cristo son justificados de todos sus pecados mediante la sangre de Cristo. Tal justificación es una plena absolución por gracia de todo el pecado del culpable pecador, obrada por Dios mediante la satisfacción que Cristo obró a favor del pecador en su muerte. La misma es aplicada de manera palpable mediante la fe. Cierro comillas. Todo eso es justicia pasiva. En pocas palabras, Cristo murió por mí y con su sangre soy perdonado. Bueno, esa es la pasiva. Y ahora está la otra parte, la que estoy diciendo que mucho del evangelismo de ahora carece. La parte activa, la justicia activa. ¿Qué es eso? Bueno, ese juego de palabras, esos términos, sirve para hacer referencia a la vida del Señor, a esa justicia que obtuvo Cristo cuando Él vino aquí a la tierra, cuando caminó perfectamente, una justicia que todavía está en Él. ¿Sí? Así que nosotros, hermanos, somos justificados no solamente por la sangre del Cordero, sino por su obediencia también, por su perfección. Esa es la justicia activa. Y esa parte era muy necesaria. Pensémoslo así: la cuestión detrás de esta necesidad está en nuestra propia naturaleza. Yo le pregunto, todos nosotros, imaginémonos entrando al atrio del tabernáculo celestial, frente al altar de bronce del cielo, y ahí está la sangre del Cordero para expiar nuestros pecados. Ahora imaginémonos que la sangre nos perdonó todo, pero salimos de ese tabernáculo y volvemos aquí a la tierra. ¿Qué va a pasar después, hermano? ¿Qué vamos a hacer apenas salgamos de ese tabernáculo? Vamos a volver a pecar. Vamos a volver a fallar, porque es que el problema es de nuestra naturaleza. ¿Qué hace el pecador que ha sido perdonado? ¿Qué es lo que inmediatamente hace? Vuelve y peca, después de haber sido lavado. Este delincuente, este reo de muerte, acaba de ser absuelto, pero apenas salga, va a volver a cometer el delito. Y el problema es que con los delitos delante del Altísimo se pagan con una pena eterna, porque se ofende una dignidad infinita, por lo tanto la pena tiene que ser infinita. Entonces se dan cuenta, no basta con decirle Cristo murió por ti, porque eso es limpiar al pecador, y el pecador vuelve decía el pasaje, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Llegan los espíritus, ¿se acuerdan? Va y busca uno sale, busca 7 peores que él, viene y está todo lavadito y entran en esta persona. Lo mismo, el pecador está perdonado, limpiado y sale, y dice el apóstol Pedro, fueron rescatados de sus pecados, pero vienen a ser como la puerca lavada que vuelve al cieno. ¿Sí? Por eso era necesario que el segundo Adán, el Señor Jesús, obedeciera voluntariamente, perfectamente la ley, que satisfaciera los requerimientos de la ley, todos los mandamientos que usted y yo jamás pudimos cumplir. Por eso era necesario la justicia activa. Entonces no solamente es que murió por mí, qué bueno, estoy limpio, me pagaron por mí, pero mi naturaleza todavía es pecadora, caída.
Entonces voy a volver a fallar. Entonces viene Cristo y me da su justicia y me salva. Esa es la justificación completa, hermano. Romanos 5, 19. Dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No bastó entonces que muriera por nosotros, por eso vivió también por nosotros. Y ese es el evangelio. Murió por el pecador para pagar su deuda, pero vivió también por él para justificarlo y capacitarlo para que pudiera vivir por él. Y ahora esos pecadores, cuando salimos del tabernáculo, si me permite la expresión, estamos vestidos de Cristo. Vamos al segundo punto. En el primer punto entonces vimos la doble justicia imputada. Ya vemos por qué pasiva, por qué activa, por qué tenemos que verla plenamente y no solamente una parte. Bueno, que es que Cristo murió por mí, pero también vivió por mí. Con su sangre preciosa me perdona, propicia la ira de Dios, pero con su vida me hace justo. Ambas cosas juntas, esa es la justificación. Vamos ahora, segundo punto, superabundante gracia. Todo esto, hermanos, es maravilloso, pero resaltan el hecho de que fue por gracia. Todo esto es por gracia. El precio de nuestra justificación no solo fue cubierto completamente, también fue pagado absolutamente de pura gracia. Los pecadores que éramos enemigos y que fuimos reconciliados no éramos dignos, éramos enemigos igual que los demás, hijos de ira igual que los demás. Pero su gracia nos alcanzó, no por nada en nosotros, no hay explicación para eso más allá que decir, por su beneplácito, por su gracia superabundante, una gracia que Dios quiso derramarla sobre nosotros de manera absoluta, libre, gratis. Nada en nosotros. Si la justificación fuera motivada por nosotros mismos, hermanos, no tendría sentido, porque la justificación tiene sentido cuando entendemos que descansa en la justicia exclusiva de Cristo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué parte hay de nosotros en lo que vimos ahorita de la activa, de la pasiva? Nada, solamente el pecado. ¿Qué podemos aportarle a eso, hermano? Nada. Efesios 1:7, se los leo rápidamente, dice, no que haya, Efesios 1:7 dice, en el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de la gracia del Padre. Bueno, entonces tanto el Padre como el Hijo muestran su amor. Y eso hace que la justicia y la gracia de Dios sean las únicas glorificadas. Bueno, hermano, el Padre proveyó esta redención. Todo esto fue idea del Dios Trino. El Padre entregó a su Hijo en sacrificio a favor de los escogidos. Dice Romanos 8:32. Sencillamente, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no nosotros, es Dios el que justifica. El Padre entregó a su Hijo en sacrificio por los escogidos. Bueno, y eso no significa, una vez también en un vehículo, una persona decía que para él el Padre y el Hijo son la misma persona. Eso era Jesús solo, el hombre, porque para él es impensable esa idea de que el Padre manda a su Hijo. O sea, ¿cuál papá va a entregar a su Hijo por pecadores? O sea, eso no puede ser. ¿A quién le cabe eso? Imagínense, no ha entendido el Evangelio, cuestionando
cuestionando algo tan básico. O sea, el hecho de que digamos que el Padre envió a su Hijo no significa que Cristo lo haya empujado Dios cruelmente a las vías del tren para salvar a un pecador. Esa no es la versión. Eso suena sádico y eso es lo que se le ocurriría a un inconverso. La obra no es así. ¿Qué leímos en Hebreos 10? ¿Qué dijo el Señor? He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Él se ofrece voluntariamente. Dice el Padre, ¿quién irá por nosotros? Y dice Cristo, heme aquí, envíame a mí. Él aceptó voluntariamente el encargo en lugar del pecador, así que el amor es tanto del Padre como del Hijo. Y en Efesios 5:2 dice, el Padre recibió esa ofrenda en olor fragante. Por eso esa justificación es completa, es perfecta. Y ahí es cuando vemos, hermano, con tristeza profunda, ese neoevangelicalismo ocupado en haga, no haga, toca ir al culto martes, jueves, viernes, sábado, domingo, pilas como se viste, pilas como tal cosa y la otra. Y reducen el cristianismo a quehaceres del hombre y ni siquiera entienden qué es justificación y todavía siguen diciendo que son sana doctrina. Muy triste eso. ¿Qué es lo que recibe Dios en el olor fragante? ¿Sus ofrendas? ¿Su puntualidad al culto? ¿Qué recibe Dios en el olor fragante, hermano? El sacrificio de Cristo, activo y pasivo, la justificación que Él ofreció por nosotros, cumplió por nosotros. ¿Qué otro ejemplo bíblico podríamos dar para ilustrar esa verdad? Bueno, hay unos ejemplos por allá en Zacarías, hay otro por allá en Primera de Samuel. El de Zacarías está el caso del sacerdote Josué, ¿se acuerdan? Dice la palabra que el hombre estaba vestido de unas ropas sucias y de repente viene el ángel de Jehová y se las cambia, le pone ropas, atuendos reales. Bueno, esa mudanza de vestiduras es símbolo del perdón y esas vestiduras nuevas reflejan la justificación completada. No bastaba que se le quitara la ropa sucia, las ropas viles, también era necesario que se vistiera de ropas reales. Esa es la justificación. Fuimos perdonados por la sangre de Cristo en la pasiva, pero necesitamos su justicia en la activa, vestidos de Cristo. El otro caso es el de 1 Samuel, cuando David y Jonatán intercambiaron sus ropas, sus armas, ¿sí? Ahí David recibió las ropas del príncipe de Jonatán. Jonatán era el heredero al trono. Pero a partir de ese día prácticamente se reconoció a David como el verdadero heredero al trono. Bueno. Entonces, hermanos, gracias a la obra cumplida por Jesús, vivimos sin culpa ni condenación delante de Dios. ¿Qué decía Hebreos? Fuimos hechos perfectos para siempre. Impresionante. Fuimos hechos perfectos. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que dice 2 Corintios 5:21, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es ser hechos perfectos. Todo el que ha sido justificado en Cristo ya es perfecto, es decir, justificado. No en términos coloquiales, sino bíblicos. Lo que nuestras obras nunca pudieron obtener bajo la ley, lo encontramos completo en Cristo. Y para eso se le pide una sola cosa: fe. Y lo que pide, Él nos lo dio también. Por medio de la fe hallamos todo esto. ¿Sí? Romanos 4:5 dice: al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es nuestra parte ahí? Creer, no hay nada que hacer, creer. Esa fe, dice,
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuándo somos justificados, hermanos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué instante? En Roma, y para mucho neoevangélico también, uno nunca va a saber si está justificado o no. Prácticamente toca esperar al juicio final. Y ese día prácticamente toca torcer los dedos por la espalda para que digamos que esperemos que sí. No hay seguridad. No hay seguridad. Pero ¿qué dice el texto que acabamos de leer? La condición espiritual bienaventurada de un justificado, ¿cuándo se obtiene? De manera inmediata. Cuando creemos. No demora después de un proceso paulatino de obediencia. Espéreme a ver usted qué ha hecho en Cristo y cuénteme su testimonio. Está bonito, pero no le pasó nada así trágico que uno diga wow. Entonces dudamos. Basta con la fe, sola fe. No basta que hay que esperar el veredicto del juicio final. No, ya dice: en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Ya, tiempo presente, no futuro, ya. Todos los hombres sobre quienes vino la gracia que los justificó son aquellos que son y serán de Cristo, los nacidos de nuevo, unidos a Cristo. Cristo los representó cuando murió por ellos, cuando resucitó por ellos, y eso excluye a los hijos de la serpiente. Por eso no podemos pensar que Cristo murió por todo el mundo. Isaías 54:9, Dios juró que no se iba a enojar nunca más con su iglesia. Pero ¿qué dice de la gente del mundo? Juan 3:36, la ira de Dios permanece activa sobre los que no creen. Entonces, al fin, que si murió por todo el mundo, ¿por qué está enojado con todo el mundo? Su ira fue propiciada a favor de su iglesia, por eso no está irado con nosotros. Dijo: no, así como en los días de Noé, así también haré, nunca más volveré a derramar las aguas sobre el mundo, pero tampoco volveré a enojarme contigo, le dice el Señor a Israel, a su pueblo, a su iglesia. Bueno, para terminar, ya es compartirles unas rápidas conclusiones. Todos los pecadores necesitan con urgencia estar en paz con Dios, porque son enemigos. Pero queda claro que ninguno de los pecadores puede saldar la deuda, porque esa deuda es infinita. Así que sin justificación no hay reconciliación, mucho menos adopción, o sea, hijos de Dios, mucho menos. Por eso una y otra vez el verdadero evangelio resalta que la salvación de los hombres es solo por gracia y no hay nada de porcentaje ahí de obras. Pensemos algo. Digamos aquí, déjenme hacer esta exageración, este abuso. Digamos que nuestras justicias valgan algo, valieran algo. ¿Cuántas justicias necesitamos para abonar la deuda infinita? Por más que valiera algo nuestra justicia, ni todas nuestras justicias juntas, sumadas y multiplicadas por 1000 se comparan a la deuda infinita. Nadie puede pagar. ¿Qué dice el profeta? Son trapos de inmundicia. Esos son nuestras justicias. Y aun si valieran mucho, no son nada frente a la santidad de Dios. Así que toda justicia con la que contamos hoy se deriva de Cristo. Él cumplió lo que exigía la ley en su muerte y en su vida. Sufrió el juicio de la ley en nuestro lugar. Así que es Dios el que imputa eso a nosotros. ¿Imputar qué es? Veámoslo de esta manera. Tomar las vestiduras del Señor y nos la puso a nosotros.
Véalo así entonces. Eso es imputación, la doctrina de la imputación, eso es básico del Evangelio. Nada de eso lo efectuamos nosotros. Dice Romanos 8:33, lo leímos. Dios es el que justifica. Nosotros no nos hicimos buenos a nosotros mismos, no fue nuestra disposición personal. Es Dios imputándonos a nosotros. La culpa de nosotros se la cargó a Cristo, el Cordero de Dios, y la justicia de Cristo se la imputa a nosotros por medio de la fe. Esa es la justificación, no hay nada más ahí. Tomó nuestros pecados y nosotros tomamos la justicia de Él. Esa es una gloriosa sustitución, diría Spurgeon. ¿Sí? Entonces, hermanos, detrás de todo esto, el Padre es bendito al enviar a su Hijo. El Padre es la gracia, la causa de esta obra por su gracia. Cristo es bendito, alabado también sea Él, porque Él viene y es la cabeza del pacto. Él viene a ser el segundo Adán, muere voluntariamente por nosotros, nos compra, intercede por nosotros, nos asegura su justicia. Y el Espíritu Santo también es bendito y alabado, porque Él hace realidad todo esto cada vez que convence a un pecador de su pecado, que vivifica a un escogido, ¿sí? Que lo viste de la justicia de Cristo, que lo santifica, que lo preserva. La Trinidad es alabada en la justificación, no el hombre. Amén. Oremos. Padre Celestial, mostraste tu amor para con nosotros, que cuando todavía éramos enemigos tuyos, enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo voluntariamente pidió un cuerpo y vino. Señor Jesús, tu sangre preciosa y tu juicio en esa cruz nos liberó, Señor. Pero también tu vida perfecta, santa, llena de compasión celestial, nos salva. Espíritu Santo, solo tú, Señor, puedes dar vida a huesos secos y luego vestirlos de esas vestiduras santas y gloriosas. Dios Altísimo, seas tú alabado por siempre, porque todo esto fluyó de ti, Señor. Nosotros no portamos nada ahí. Toda gloria es para ti. Te plació, Padre, Hijo y Espíritu Santo, justificarnos y hacernos perfectos para siempre en la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Que esta enseñanza y estos textos de tu palabra sean suficientes para que todos nosotros nos apropiemos y entendamos el Evangelio, podamos compartirlo correctamente con otros, y que si alguno no había nacido de nuevo, Señor, hoy al escuchar la transmisión pueda ser salvado, Señor, porque este es el Evangelio que predicamos. En tu nombre, amén y amén.